¿Qué es lo sagrado? ¿Qué sentimos ante aquello que nos sobrecoge, nos fascina y nos hace temblar? Desde los primeros cantos del infierno hasta la visión final del paraíso, la Divina Comedia está atravesada por una experiencia que va más allá de la razón, un contacto con lo otro, con lo absolutamente distinto. No basta la teología ni la filosofía para entenderlo, hace falta entrar en la experiencia. Hoy gana la filosofía, porque vamos a explorar la obra de Rudolf Otto, uno de los pensadores más influyentes y quizás menos leído del siglo XX, y autor de Los Santos, un ensayo que cambió para siempre la forma en que entendemos la religión. Otto no analiza doctrinas ni dogmas, busca lo que late detrás de toda forma religiosa, la experiencia vivida de lo sagrado, lo que él llamó lo luminoso. A través de la fenomenología de la religión, una corriente que indaga en cómo se manifiesta lo sagrado a la conciencia humana, entenderemos mejor no solo a Otto, sino también a Dante y tal vez incluso nuestra propia relación con el misterio. Y aquí van algunos pasajes del libro Los Santos. Aquí tropezamos por primera vez con la contraposición entre racionalismo y religión profunda. Este antagonismo y sus características han de ocuparnos con frecuencia. Pero el carácter primero y sobresaliente del racionalismo, con el que se enlazan todos los demás, se presenta en este punto. Se ha dicho muchas veces que el racionalismo consiste en negar el milagro, mientras que la actitud contraria al racionalismo consiste en admitirlo. Semejante diferencia es notoriamente falsa, o al menos muy superficial. La doctrina corriente de que el milagro significa una ruptura momentánea de la cadena de las causas naturales por el mismo ser que las ha establecido, dueño y señor de ella, es tan groseramente racional como la que más. Con bastante frecuencia han admitido los racionalistas la posibilidad del milagro en este sentido, y hasta la han construido a priori. En cambio, algunos no racionalistas decididos se han mostrado indiferentes al problema del milagro. La verdadera diferencia entre el racionalismo y su contrario es más bien una cualidad diferente en el modo y temple o tono sentimental de la religiosidad misma, a saber, que en la idea de Dios el elemento racional predomine sobre el irracional o lo excluya por completo, o al revés, que prepondere el elemento irracional. La afirmación frecuente de que la propia ortodoxia ha sido la madre del racionalismo es, en parte, muy exacta, pero no simplemente, porque en principio se propuso construir un dogma doctrinario. Los místicos más arrebatados han hecho lo propio. En la dogmática no encontró la ortodoxia ningún medio de respetar sin menoscabo el carácter irracional de su objeto y conservarlo vivo en la emoción religiosa. Y entonces, con evidente desconocimiento del mismo, racionalizó la idea de Dios por modo harto unilateral. Esta tendencia a la racionalización sigue imperando aún hoy, y no solo en teología. También la investigación de mitos, el estudio de la religión de los pueblos primitivos y salvajes, el ensayo de reconstruir los rudimentos y comienzos de la religión están sometidos a ello. Claro es que en estos casos no se aplican desde un principio aquellos elevados conceptos racionales antes citados, pero se ve en los conceptos y en su gradual desenvolvimiento el problema capital, y se construyen como precursores suyos otros conceptos y representaciones de menos valor. En suma, siempre se pone aquí la atención en conceptos y en representaciones que no son privativos de la esfera religiosa, sino que pertenecen también a la esfera natural de las representaciones humanas. En cambio, con energía y habilidad dignas casi de admiración, se cierran los ojos al carácter peculiar de la emoción religiosa, que actúa ya en sus manifestaciones más primitivas. Energía y habilidad mal aplicadas, porque si en alguna esfera de la vida humana existe algo que le sea específico y peculiar y que por tanto solo en ella acontezca y se presente, es en la religiosa. En verdad, los ojos de los enemigos han visto con mayor perspicacia que los de muchos amigos de la religión o teóricos neutrales. En el partido de los adversarios se sabe muy bien que el alboroto místico nada tiene que ver con la razón.
Ojalá sirva de saludable acicate el observar que la religión no se reduce a enunciados racionales. Si aislamos en su mayor pureza los dos elementos para establecer enseguida su recíproca relación con toda exactitud, ¿acaso de esta manera la religión se haga luz sobre sí misma? From heaven his spirit came and robed in clay. The realms of justice and of mercy trod. Then rose a living man to gaze on God, that he might make the truth as clear as day. En todos estos ejemplos palpita ese algo más que hemos llamado lo fascinante. Y asimismo, palpitan los panegíricos exaltados de la gracia, tan frecuente en todas las religiones que implican la salvación del hombre. En todos estos panegíricos, el entusiasmo está en singular contraste con la aparente pobreza y frecuente puerilidad de lo que efectivamente se nos ofrece en los conceptos e imágenes sensibles. Es lo que advierte quien viaja en compañía del Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso, siempre con la anhelante expectación de que al fin se descorra la cortina. Y en efecto, la cortina se descorre y entonces casi aterra lo poco que hay tras ella. El hombre natural piensa que es demasiado viaje para no ver más que 3 círculos de color, y sin embargo, la lengua del contemplador tartamudea de emoción al pensar en la visión contemplada. En donde quiera, la salvación es algo que apenas le entra, que en absoluto no le entra en la cabeza al hombre natural, algo que aún entendiéndolo le suele parecer tedioso, sin interés y a veces en absoluto contra gusto y natura, como la visión beatífica de la intuición divina en nuestra propia teoría de la salvación o la enosis, la reunión esencial con Dios de la doctrina mística. Aún entendiéndolo decíamos, pero lo que en realidad sucede es que nadie lo entiende en absoluto, porque al confundir con conceptos naturales, al interpretar como naturales esas simples analogías o ideogramas del sentimiento que le son ofrecidas como expresión de aquella emoción luminosa, el hombre, sin la ayuda de una voz interior, yerra en esto cada vez más y se aparta más del plan. Best heritage. A road to change the world's best heritage.